Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El vídeo que usted está viendo es posiblemente uno de los vídeos más importantes que se han grabado en Mundo Desconocido. Lo que os vamos a contar es el resumen de unas importantísimas informaciones que se han recibido desde el año 2012 hasta la fecha actual. Conforman el núcleo de una serie de datos que nos han permitido crear un retrato robot de esto tan trascendente que os vamos a contar en este vídeo. Estas informaciones han sido entregadas por los summitas a un círculo muy pequeño de personas, entre los que yo formo parte, y por supuesto no soy ni mucho menos la más importante. Los summitas son, como muchos de vosotros sabéis, seres extraterrestres, muy parecidos a nosotros físicamente, que viven en un planeta situado aproximadamente a 14 años luz de la Tierra. Su enorme parecido y su impresionante tecnología les permite infiltrarse perfectamente en nuestra red social. Usted podría pasear por la calle y cruzarse con alguno de ellos sin que su aspecto, a los ojos suyos, mostrase un aspecto excesivamente distinto a los noreuropeos. Soy consciente de que muchas presuntas entidades aparentemente se han comunicado con seres humanos para transmitir mensajes de todo tipo, mesiánicos, de todo tipo. Pero en estos momentos, y debido a una larga serie de metapruebas recibidas durante estos últimos 10 años, os puedo afirmar que la existencia de los summitas alcanza el 85% de posibilidades. Este dato es mío. Quizás sea mayor. Por consiguiente, las posibilidades de que ellos existan son muy elevadas, si no totales. Ellos existen y están entre nosotros. El mensaje que os vamos a transmitir es de una gran importancia directa para todos nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a usted, a mí y a todos. La mejor forma de entender lo que os vamos a contar es comenzar desde la génesis de todo esto. Veréis, en otros vídeos hablamos sobre que los summitas nos habían contado la existencia de una serie de razas extraterrestres amorales, entre las que se encontraban los llamados reptilianos. Sí, esas razas amorales pretenden dominar y esclavizar el planeta, aprovechando la ambición e iniquidad de nuestros oligarcas, políticos, económicos y de otros ámbitos. Citando palabras directas de los propios summitas, han dicho: pretenden organizar el futuro de la Tierra de manera moralmente repulsiva. Esas son las palabras literales que han utilizado. Los summitas sienten absoluto rechazo por la actitud de estas razas amorales, por supuesto incluida la de los reptilianos. Y por consiguiente, sus actos son considerados por ellos como un delito de lesa humanidad. Asimismo, han mencionado la imposibilidad de intervenir. Los summitas no pueden intervenir, debido a que esas entidades amorales tienen tratados con la élite de la Tierra. Y debe existir una especie de código universal por la que se impide la intervención en caso de pacto entre los representantes de nuestro planeta y esas entidades extraterrestres amorales. Solamente y únicamente en caso de que nuestro planeta corriese un importante peligro de extinción, los summitas, junto a otras dos razas extraterrestres alienígenas afines a ellos, intervendrían. Os diré, por ejemplo, que en el año 2012 el riesgo de extinción de la raza humana era del 16,77%, muy baja. Las posibilidades de extinción de la raza humana eran muy pequeñas. Ellos intervendrán solamente si las posibilidades de extinción de la vida superior en el planeta alcanzase el umbral del 62,67 en los próximos 5 años.
Los sumitas nos han contado lo siguiente. Hay un plan entre estas razas amorales y la élite planetaria. Un plan que pasa por estas siguientes 4 etapas. Primera etapa, fusión de las naciones en el planeta Tierra generando un solo estado global. Segunda etapa, ese estado global estaría dominado por la élite planetaria. Tercera etapa, el plan se está ejecutando lentamente, nos están cociendo a fuego lento. Y cuarto punto, para alcanzar los objetivos de este plan, los más desfavorecidos serán eliminados de manera planificada, siendo cientos de millones los seres humanos que perezcan finalmente sin necesidad de armas. Ha oído bien. Como sabéis, el reparto de la riqueza en el planeta Tierra es absolutamente desproporcionado. Son muchos los datos que han aparecido en la prensa y en distintos medios de comunicación, pero ellos nos han entregado datos muy precisos sobre este reparto, datos que son absolutamente asombrosos y que os vamos a contar aquí. El 0,096% de los habitantes de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, detentan el 25,68% de la riqueza del país norteño. Y eso de forma directa e indirecta. Pero no solo ahí se queda la cosa, sino que tienen o detentan la riqueza del 44,89% del planeta. Otra cosa más oscura, si cabe, es que el 9,04% del planeta, de los habitantes de este planeta, trabajan para aumentar la riqueza de estos enfermos mentales. Son los que pudiéramos denominar los sicarios del mal. Sicarios del mal. Nos han comunicado que los ámbitos en los que ellos trabajan alcanzan o intentan alcanzar 4 principales ámbitos. Para alcanzar sus objetivos utilizan 4 ecosistemas. Uno de ellos las finanzas, otro la energía, otro la salud y el otro, o el cuarto, las comunicaciones. Estos ámbitos garantizan el poder al tiempo que esclavizan inadvertidamente a la raza humana. Nos tienen esclavizados en nuestro planeta, o lo que pensamos que es nuestro planeta. Otro dato preciso que nos han entregado es que la suma de esa élite más sus sicarios, si sumamos la élite más los sicarios, conforman en total una plutocracia que detenta el poder que hay sobre el 54,47% de los habitantes de los Estados Unidos. Digamos que son los jefes de más de la población, de más de la mitad de la población de Estados Unidos. Pero lo más triste es que esta plutocracia de la que hemos hablado controlan un total del 78,09% de todos los habitantes del planeta Tierra. Lo ha oído bien. Este demencial modelo de secuestro, es un modelo de secuestro de riqueza planetaria, lleva en funcionamiento aproximadamente unos 40 años. Según afirman, ellos nos han dicho que nosotros no tenemos posibilidades de atajarlo. En estos momentos no se puede atajar el mal. Es imposible. No se les puede detener. Y también nos han dicho que en un futuro las posibilidades que tenemos de detenerlos, de detener sus planes, son muy pobres, escasas o casi nulas. Me gustaría apuntar otro dato adicional. Es un dato que nos permitirá entender el escenario de fondo con mucha más perspectiva. En mayo del año 2015 se indicó a los sumitas, se le hizo una pregunta a los sumitas, se le dijo que era vergonzoso ver cómo Bill Gates y Warren Buffett se congratulaban mientras 220.000 niños morían al día de hambre. Eso es lo que se le contó, o le dijimos a los sumitas, que era vergonzoso como Bill Gates y Warren Buffett
se vanagloriaban de su poder. ¿Y sabéis lo que respondieron los sumitas? Dijeron de manera textual lo siguiente: los que distribuyen su fortuna en lugar de acumular cada día más no son la diana a la que apuntar. Literal, ¿eh? Literal. Y en la parte inferior de la respuesta de estos sumitas nos entregaron un enlace sobre las actividades filantrópicas de Bill Gates. Evidentemente, sacamos la conclusión de que hay algunos hombres y mujeres enormemente adinerados que no son esas mentes enfermas de las que estamos hablando. No. En mayo del 2015 recibimos un mensaje de los sumitas en el que se afirmaba lo siguiente. Se decía: el peligro real es la manipulación económica efectuada por billonarios para inducir pobreza. Y los sumitas dijeron en un gráfico lo siguiente: pobreza igual a revueltas igual a gasto en seguridad. La inducción de la pobreza facilita el control de la misma, con la seguridad. Nos indicaban adicionalmente en un vínculo un artículo que se titulaba ¿Por qué JP Morgan está acumulando la mayor reserva física de plata de la historia? En ese mismo año y en ese mismo mes, mayo del 2015, ante el alarmante plan de la élite global, se preguntamos a los sumitas lo siguiente: ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer él? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nos responden de la siguiente manera. Primero, estén informados. Segundo, hagan que sus hermanos estén informados. Algo que estamos haciendo ahora. Tercero, anticípense. Cuarto, desenmascaren los engaños de sus líderes. Y quinto, pidan masivamente ayuda. Como he dicho antes, algo que es, o que evidentemente estamos haciendo en este vídeo y en otros que hemos hecho, y por supuesto en algunos que vendrán. La parte más importante del vídeo, o donde se centran los datos, viene ahora. En un momento concreto, ellos nos anuncian un colapso económico planetario. Un colapso que, comparado con lo que ocurrió en el año 2007-2008, eso es una nimiedad con lo que va a venir. En el año 2015, también se nos comunica que el número de expedicionarios sumitas que se encuentran en la Tierra había ascendido a 180 elementos. Hay 180, en el año 2015 había 180 humitas en el planeta Tierra. Algo que parecía mostrar un aumento de la actividad en nuestro planeta. Por algo sería, algo estaba ocurriendo, ¿no? ¿Por qué mandan tantos? Fue entonces cuando un miembro del grupo le preguntó por la causa del aumento de esos efectivos humitas en la Tierra. Y fue entonces cuando recibimos una siniestra respuesta. Ellos nos dijeron lo siguiente: hundimiento de la economía global entre el año 2019 y 2022. Guerra civil mundializada. Lo ha oído perfectamente. Eso que ha oído es lo que ellos dijeron. Llegados a este punto, es importante que usted reflexione con lo dicho hasta aquí y ahora. Ha sido un vídeo largo, pero hay una segunda parte de este vídeo que vamos a subir en el siguiente videoprograma que subamos a Mundo Desconocido. En él os daremos detalles muy concretos de los dramáticos acontecimientos que rodearán esa guerra civil mundial. La fecha con una gran precisión en la que se prevé ese colapso planetario. Las durísimas revueltas que se van a suceder. Los lugares
donde hay mucho más peligro y donde menos peligro. Cómo protegernos y qué medidas tomar. Qué es lo que va a suceder después y cómo va a quedar todo finalmente. Este vídeo, pese a que ha sido largo, espero que le permita reflexionar sobre todo lo que le hemos dicho. Es imprescindible que usted piense sobre todo lo que le estamos contando. Recuerde algo muy importante, no tiene por qué creerme. No tiene por qué creerme. Si quiere usted puede tomar todo esto como una anécdota. Aunque sinceramente, nosotros consideramos que es información auténtica. Esto es real. Como el monitor, el teclado, el ratón o la pantalla que tenga usted delante. Les emplazo al siguiente vídeo, donde les daremos sorprendentes datos de todo lo que está por venir. Gracias a todos vosotros. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.